Alex, qué bueno tener otro episodio. Vamos entonces en la etapa 4, que es cómo potencializarse en las redes sociales, tecnología, redes sociales, y me encantaría entender cómo planteaste este tema al inicio de este libro y luego que volvamos a actualizarlo, pero lo más importante, cómo empezó esta historia en esos tiempos. Mira, es muy interesante, Carlos, porque esto va prácticamente que con el inicio de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales, si hablamos de Facebook, que comenzó en el 2004, tiene 20 años, por así decirlo, o un poquito menos, y luego Instagram 10 o 12, no sé realmente los números, tal vez me estoy equivocando, pero no tienen más de eso. Y gracias a Dios yo tuve un muy buen mentor que estaba bastante al día con las redes sociales, mucho más que yo, ¿no? Yo era 100% empírico en lo que era el manejo de las redes sociales y él me enseñó y lo viví luego también en la experiencia propia desarrollando negocios de network marketing con personas en todas partes del mundo, en México, en Colombia, en Estados Unidos, en España, en diferentes países. Y él me dijo, las redes sociales no hacen el trabajo por ti, sino que amplifican lo que ya tú sabes hacer bien. Si haces algo bien, muy bien, y lo pones en las redes sociales, vas a amplificar algo bueno, pero si haces algo muy mal y lo pones en las redes sociales, también se te va a amplificar mal, ¿no? Como muchas veces, te pongo un ejemplo muy sencillo, que era uno de los errores más comunes que cometían las personas en network marketing, es que salían vendiendo su producto y diciéndole a las personas prácticamente, cómprame, 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 o te vendo, te vendo, te vendo, así como que si estuvieran vendiendo en el mercado libre, ¿no? Dándole todas las ventajas y todos los beneficios del producto, como dijimos en uno de los capítulos anteriores, y se perdía por completo esa conexión, ¿no? Y entonces las personas decían, bueno, pero es que no sé por qué no tengo seguidores, o por qué nadie me da like, o por qué hasta de repente me bloquean, ¿no? Por supuesto que ya yo sí sé por qué te bloquean y no te siguen, ¿no? Porque en las redes potencializan lo que ya tú eres. En otras palabras, tienes que crecer tú como persona, tienes que desarrollar tus habilidades. Como networker, que lo venimos hablando en algunos capítulos anteriores y la vamos a hablar en otros capítulos más adelante. Y si eres bueno en lo que haces como networker, bueno, por supuesto que tienes que aprender unas cuantas técnicas de cómo postear, cómo publicar, a qué hora, cómo hacerlo, qué hacerlo. Por supuesto, utilizar todas las herramientas que te proveen las plataformas de redes sociales. Pero una plataforma de red social, estos son los dos grandes aprendizajes que me dio este mentor de hace muchos años, que me decía, las redes sociales no van a ser por ti, o sea, no son mágicas, no es que de repente te convierten en el millonario, en el experto de todo. Si tú no eres el experto y no sabes hacer las cosas bien, te van a amplificar lo que ya tú eres. Entonces, tienes que trabajar en ti, en tus habilidades, en tus cosas, convertirte en un experto, ¿no? Que ahora nosotros lo llamamos el creador de contenido. Si no creas contenido, tampoco vas a tener presencia en las redes, no vas a tener seguidores. ¿Y quiénes son los que tienen seguidores? Los que crean que contenido. ¿Y qué clase de contenido? Un contenido competitivo. No puedes crear cualquier cosa y pensar que vas a tener miles o millones de seguidores. No, si no eres competitivo en el contenido que estás creando, no vas a tener seguidores. Así de sencillo, ¿cierto? Entonces, es crear contenido de valor. ¿Qué valor estás agregando tú en lo que estás diciendo, en cómo te estás mostrando, en el network marketing, en las ventas, en la tecnología, en el área en la que tú te estés moviendo? Y entonces las redes sociales amplifican entonces eso que tú estás haciendo. Si lo haces bien, bueno, te voy a poner entonces, en vez de ante una persona, de uno a uno, te voy a poner ante 100, 1000, 10,000, un millón, en no solamente un país, dos países, sino en todo el mundo. Bueno, ahora con TikTok ya es otra conversación completamente diferente que no he incursionado en el mundo de TikTok todavía. Ok, ahí hay otro reto chévere. Alex, pues aquí surge un debate grande, ¿cierto? Y cuando hablamos de redes sociales hay una primera perspectiva que preocupa en el sector y es aún muchas compañías con un recelo muy grande de promover los contenidos, es decir, como quien dice, te dejo hacer lo que quieras, e incluso aquí hay otro sí en el contrato, hay pólizas y compliance que hay que seguir, y entonces hay un montón de restricciones por los temas regulatorios y preocupaciones. Luego, te voy a poner todos los problemas porque son varios. El segundo es el nivel de digitalización, porque por más que acabas de poner el ejemplo, pues no eres usuario de TikTok y perfecto, cada quien elige las redes que más son pertinentes a su vida, a su trabajo, y seguramente LinkedIn para ti es mucho más importante, para otra persona será TikTok, para otra persona será el ecosistema de Meta, etcétera, ¿cierto? Cada quien elige el ecosistema donde mejor funciona o porque pueden haber varios, y además soy youtuber, en fin. Pero entonces el segundo es ese nivel de digitalización, ¿cierto? Porque cuando llegamos al mundo de la venta, de golpe alguien no sea aún hoy en día, y no quiere decir que estamos de acuerdo, empezó hace una década plus,
el proceso, pero aún hoy en día hay quien diga, pues no lo hago, no quiere decir ninguna brecha ni social ni intelectual, simplemente no lo uso porque no me hace sentido a mi vida, pero Ujú. entonces eso genera otra vez ¿cierto? Una oportunidad en este proceso. Y el tercero es el cómo se use, ¿cierto? Es decir, se usa para crear relaciones o se crea para hacer redes de influenciamiento, que son dos cosas distintas. Chévere las dos, y más faltaba, pero son cosas distintas. ¿Cuál es tu óptica de ese proceso hoy en día? Que cierto, en eso terminó la dificultad, creo yo. Mira, varias preguntas que me hiciste a la vez. Voy a comenzar creo que de atrás para adelante y si me quedan alguna, la revisamos otra vez. Yo diría que depende cómo tú utilices la plataforma, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo en que cada persona, y también este buen mentor que yo tuve desde el principio me dijo, enfócate en una y no te enfoques en un dos o en tres a la vez. Enfócate en una también de acuerdo a quién sea tu mercado que tú quieras enfocarte y cuando ya la estás haciendo bien esa, ver si te pasas a la otra, ¿no? Porque muchas veces las personas quieren comenzar en todas a la vez, ¿no? Y quiero hacerme experto TikToker y experto en Instagram y en Facebook y en YouTube y tener todas las plataformas al 100% y todo, ¿no? Cada una tiene, como tú lo dijiste muy bien, un mercado y un segmento diferente, un target diferente, una forma diferente también hasta en la estructura de cómo se utiliza, ¿no? Entonces, yo diría que escoge cuál es primero que tiene que ver mucho con lo que hablamos creo que al principio también de tu visión, ¿no? Cuando tienes una visión clara y sabes lo que quieres hacer y cuál es tu mercado, entonces te enfocas mucho mejor y puedes lograr tu objetivo mucho más rápido y mucho más claro, ¿no? Entonces, define y decide cuál es tu mercado meta al que te quieres enfocar, ¿ok? Si son los jóvenes, si es el TikTok y también si tienes talento para eso, ¿no? Si sabes bailar y te gusta bailar y tu mercado es más joven, bueno, por supuesto métete en TikTok y baila y haz todo lo que tienes que hacer ahí, ¿no? Si es más de negocio, como dijiste, LinkedIn es, por supuesto, el que te enfocó. Si eres muy bueno haciendo videos y queriendo hacer entrenamientos, YouTube. Y cada uno tiene su mercado y tiene su propósito y tiene su base. Sin embargo, hay una parte que yo creo que es clave para cualquiera de ellos, que aplica para todos y que va más allá del contenido, porque el contenido es importante, pero lo veíamos en el capítulo 2 y creo que lo menciono en casi todos mis capítulos, Carlos, y es la conexión. Y la conexión es la conexión emocional. ¿Okay? ¿Qué clase de conexión estoy haciendo yo emocionalmente con mi mercado que me permite que no solamente el contenido sea bueno, porque el contenido te puede atraer a una persona una o dos veces, pero la conexión es lo que te va a dar sostenibilidad. Es por lo que las personas siempre te buscan y siempre regresan. Entonces, para mí eso también fue algo que me quedó muy claro desde el principio. El contenido te puede dar una o dos o tres visitas, porque, mira, está interesante, Alex está hablando de esto, qué interesante, pero la conexión que tú haces con la persona, que es emocional, que porque el contenido puede ser lógico, pero la conexión es emocional, es lo que va a hacer que esa persona te busque y regrese constantemente. No es que ya tú entres por un algoritmo, ¿no? Y caigas ahí por la búsqueda. No, es que ya ahora la persona te busca a ti. O sea, no voy a buscar, voy a seguir a Alex. Y no solamente lo voy a seguir, sino que lo voy a buscar porque tuvo una conexión. Dijo algo por ahí, una palabra o algo que me conectó y me gusta lo que dice. No entiendo todo lo que dice. No sé qué es eso del networker gurú o el network marketing. No entiendo todo ese rollo completamente bien, pero dijo una frase, una palabra que pum, me hizo clic y me conectó. Y esa conexión me hizo regresar a buscarlo otra vez. Entonces creo que la conexión emocional siempre, 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 siempre va a ser la ganadora, más allá que la plataforma, el contenido, el arte visual y cualquier otra cosa. Muy buen punto, Alex. De hecho, tenemos una experiencia muy cercana. Nosotros dentro de nuestra academia tenemos un tema de social selling, ¿cierto? Un contenido que muchos de nuestros clientes usan. Y justo se me pregunta, tal vez una de las lecciones hay unas muy técnicas, tal cual como lo escribes, cada plataforma tiene manejos y construir los mensajes y entender para qué es cada una también es clave en el aprendizaje. Pero la lección al final del día más importante es la coherencia del mensaje para crear esa conexión. Porque si yo todos los días se me ocurre algo distinto, pues no logro conectar a esas personas, ¿cierto? Porque un día te seguí por esa idea, pero el otro día ya no tengo un motivo para continuar contigo. Y creo que los buenos influencers son profesores en eso y es crean un contenido en relaciones que personas que nunca los han seguido. Yo sigo en mis hobbies personas, ¿cierto? Que promueven contenido evaluando productos y entonces es súper chévere cuando en hobby, por ejemplo, motos o en otro que es aeromodelos y drones. A mí ya me da pena no comprarle al link relacionado de una de estas personas. No las conozco, o sea, la persona no sabe quién soy yo. Jamás vas a ver del link, pero es la mínima relación de correspondencia que uno siente en el corazón es, tengo que hundir clic aquí. Es decir, si voy a seleccionar ese producto,
pues como que la inversión de energía de la otra persona, al que yo me enamoré de ese producto gracias a esa inducción, pues la honro con ese link de referido, ¿cierto? Pero es solo un ejemplo, pero que da ese ejercicio y es la constancia y la coherencia de los mensajes crea unas relaciones muy poderosas que creo que uno a veces subestima y dice, no, pues no hay relación en la comunicación virtual, no es así, hay una relación tácita muy poderosa. Y esas personas cuando van a la vida real tienen que ser súper coherentes, porque es horrible cuando una persona que tú sigues, añoras, te la encuentras en la calle y no te saluda. Imagínate la decepción tan enorme, ¿cierto? Porque para esa persona tú eres un desconocido, pero al revés no. ¿Cierto? Esa persona que yo he seguido por tiempo, o sea, yo la conozco mejor que a cualquiera. Claro. Entonces, las personas tienen un reto brutal y es que cuando salen de cámara tienen una responsabilidad igual de grande al salir de cámara y es un tema que cuando se maneja bien es increíble, increíble. Y no eres el único, Carlos. Eso que tú has dicho ahorita a mí me ha pasado también muchas veces también. Y es por la conexión emocional que hay. O sea, ya no es algo racional de que dijiste, no, bueno, me está tratando de hacer una venta y tiene... No, no, ya hay una conexión emocional que, como tú dices, es a veces hasta difícil de explicar. Y si no, le voy a comprar porque, no solamente porque lo quiero ayudar, porque no, ya siento que el esfuerzo que él hizo, el trabajo que él hizo, la conexión que hizo, va más allá de una venta tradicional, vulgar, de que me quiere vender una sola vez para ganarme una sola vez y chao, no te veo más nunca. No, esto es una conexión personal de que estoy entregándote más valor de lo que tú me vas a pagar por yo venderte un producto. Y eso tiene un valor que ahí es donde entra el valor de que ahí te recomiendo, ahí te voy a buscar constantemente en el seguirte. Ahí es donde se transforma y ha crecido para mí el concepto de las redes sociales, porque cuando yo comencé a trabajar en las redes sociales hace muchísimos años, cuando comenzaron las redes sociales, era sencillamente un vehículo amplificador, de decir, ok, voy a llevar mi voz a muchas más personas. Eso fue hace 10 plus años, pero no, ahora no, ahora es muchísimo más. Ahora no es solamente contenido de valor, ahora es emocional, ahora es conexión, ahora es... Y cada vez, en otra de las preguntas que tú estabas haciendo, la primera creo que me decías toda la parte de compliance y toda la parte también cómo cuidarnos de que no tengamos problemas legales o todo. Gracias a Dios tenemos la inteligencia artificial, ¿cierto? Y ahorita, de hecho, ya hay softwares que han sido creados que ya se están utilizando. Yo lo he visto en compañías donde ya utilizan softwares para vigilar y para cuidar lo que la gente está diciendo, para que la gente no diga más de lo que el producto hace, no digas más de lo que realmente puedas ganar. Entonces, gracias a Dios que ya tenemos la inteligencia artificial y la inteligencia artificial nos está ayudando. Ahí es donde la inteligencia artificial va a ser una ayuda gigante en cuidarnos a ambas partes, ¿no? Al consumidor y también a nosotros, los networkers y los conectadores, los conectores con personas, de no exagerar, que eso es algo que antes de que ni siquiera existiera el concepto de inteligencia artificial, yo siempre le decía a las personas, nunca exageres más de los beneficios del producto o más de lo que tú puedas brindar o dar, porque en algún momento se te va a regresar y vas a perder no solamente la conexión con la persona, pero no hay nada peor que una persona no solamente no te recomiende, sino que hable mal de ti. Diga, no, Alex no solamente es un mentiroso, pero me dejó mal porque no cumplió con esto, esto y lo otro, sino que aparte de eso me dijo que exageró y me dijo que esto era para esto, esto y lo otro, cuando no era, ¿no? Entonces, es una clave bastante importante mantener esa conexión real. Y bueno, la tecnología ahorita de verdad que nos está ayudando muchísimo en esa protección. Creo que nos quedamos con una idea muy poderosa de tu capítulo y toda esta tecnología nos ayuda a amplificar el mensaje. Es claro que rompe barreras geográficas, de todos los temas. La única barrera que no rompe es la de afinidad, al contrario, crea esa afinidad y crea ese vínculo emocional y esa invitación a que ese microinfluenciador pues sea muy coherente en lo que hace en línea con lo que hace fuera de línea, ¿cierto? Sea muy cuidadoso de ese mensaje, sea cuidadoso de no poner contenido inadecuado o que exagera beneficios que no se necesitan. Cuando uno tiene esa afinidad no necesita exagerar nada. Y desde la tecnología tocaste los temas de inteligencia artificial para generar contenido, para sugerir planes de acción. Todas las tecnologías, nosotros como plataforma, pues somos voceros de ese trabajo que hacen buenos personas que las usan y es usar materiales y reciclarlos, adaptarlos para poder en muy poco tiempo, ciertos tiempos que podrían ser muy largos de inversión para poder crear un contenido de valor. Solo en unos minutos se puede hacer gracias a la gestión de tecnología, tomando mensajes y customizándolos, haciéndole push en los medios adecuados, usando diversos canales para llegarle a distintos públicos. Entonces, uno tiene el mundo en otra magnitud, casi que devolviéndonos al capítulo anterior, es esa
capacidad de ver el mundo pequeño para amplificar lo que uno puede llegar a hacer y aquí con la ayuda de la tecnología hacerlo. Creo que ese es el takeaway que les podemos dejar de tu capítulo y hoy, unos años después, esto se ha multiplicado por N, órdenes de magnitud. Así es, aquí también las posibilidades son infinitas. Qué rico. Bueno, entonces nada, hemos disfrutado otro gran capítulo, Alex, de tu libro. Ojalá todos lo lean de principio a fin y este no es más que una viva muestra de la calidad de ese mensaje que nos transmites. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, a ti y a todas las personas que nos están viendo. Felicidades. Chao.